Hay coches que simplemente pasan por la historia y hay otros que la escriben. Algunos los conociste por el cine, otros por los videojuegos, muchos los viste competir, derrapar, pero hay uno que nos marcó a todos. No era el más caro ni el más exclusivo, pero sí el más querido. Hoy te cuento la historia del Toyota Supra MK4. Para hablar del Toyota Supra MK4 tenemos que remontarnos a 1978. En 1978, Toyota, con su Toyota Celica, decide crear una versión más deportiva del mismo, más larga, más potente y con un motor de 6 cilindros en línea. Es así como nace el Celica Supra. Ese primer modelo inició una saga. En los 80 se fueron separando y ya en la tercera generación el Supra se convirtió en un modelo independiente. Era un coche serio con aspiraciones deportivas, pero lo que estaba por venir no se parecía en nada. En 1993 aparece la cuarta generación, también conocido como A80, y es ahí donde cambia todo. Era más corto, más ancho y más bajo, y sobre todo mucho más ligero. Toyota usó aluminio para el capó, el techo, los brazos limpiaparabrisas, la suspensión e incluso algunos tornillos que no significaban algo estructural se hicieron huecos por dentro. Resultado, casi 100 kilos menos que la versión anterior. El Supra MK4 se fabricó en la planta de Motomachi, en Japón, una de las más tecnológicamente avanzadas de Toyota. Allí también se han ensamblado coches legendarios como el Lexus LCA o el GR Yaris. La carrocería se diseñó para tener una distribución de pesos prácticamente perfecta, con un asombroso 51-49, algo clave para su comportamiento en curvas. Se invirtió en rigidez estructural, calidad del ensamblado y materiales ligeros. Cada pieza, desde el motor hasta los interiores, se colocaba con una precisión casi artesanal. El famoso bloque 2JZ GTE es sin duda su joya más preciada. Fue desarrollado con el objetivo de ser prácticamente irrompible. Pistones forjados, cigüeñal de acero y un margen de tolerancia brutal. Estaba pensado para durar y ser modificado. 3 litros, 6 cilindros en línea y una sobrealimentación biturbo. Oficialmente daba 280 caballos, pero con un potencial real muy superior. Este motor fue y es a día de hoy uno de los más robustos y capaces, sin ningún tipo de duda. Tanto que con una preparación adecuada supera los 800, 1000 e incluso 1200 caballos. Pero no solo era por potencia, la gestión electrónica, la caja manual G-Track de 6 velocidades, los frenos Brembo, todo el conjunto era de un coche de gama alta. Estéticamente el Supra MK4 tenía una presencia única, faros redondeados, formas suaves pero musculosas, y ese alerón trasero que no solo era estética, sino funcional, porque generaba una carga aerodinámica real, pero el interior era aún más especial. Estaba pensado por y para el piloto. El salpicadero envolvía al conductor como si fuera una auténtica cabina de avión, ligeramente girado hacia quien lo conduce. Todos los mandos están a mano, el cuadro de instrumentos centrado, y la posición de conducción es perfecta para sentir cada curva. Los asientos deportivos para la época ofrecían un muy buen soporte lateral, y aunque no era un coche lujoso, la sensación al volante era pura conexión máquina-piloto. Pero el MK4 no se quedó solo en las calles. En Japón lo llevaron a competir en la JGTC, donde demostró ser un coche fiable y rápido. También se metió de lleno en el drift, de la mano de leyendas como Daigo Saito, que llevó un Supra con más de 1000 caballos a competiciones internacionales. Gracias a su chasis equilibrado y su tracción trasera, es y era perfecto para ir de lado a velocidades totalmente insanas. Pero sin duda, lo que realmente lo hizo mortal fue el cine y los videojuegos. En 2001, Fast and Furious nos lo enseñó como el arma definitiva. Naranja con aquellos vinilos que ya de entrada te decían algo. Modificaciones, óxido nitroso y del conductor Paul Walker. Esa escena contra el Ferrari. Esa frase de más de 10 segundos lo convirtieron en leyenda, porque no fue solo una aparición, el Supra fue y es un símbolo dentro de la saga, y en parte el alma del personaje Brian O'Connor. Por si no lo sabías, según varias fuentes, para cerrar la saga de Fast and Furious quieren volver a los orígenes. Ojalá lo volvamos a ver de nuevo. Luego llegaron los videojuegos. Desde Gran Turismo hasta Need for Speed Underground, pasando por Midnight Club o Forza Horizon, el Supra MK4 es y era uno de los coches más deseados. Lo primero que hacías era desbloquearlo, modificarlo y salir a romper la calle virtual. ¿Cuántas horas le has echado conduciéndolo? Déjamelo en los comentarios. Y ya que hablamos de modificaciones, no podemos no hablar de lo que ha significado el tuning en este coche. Y es muy simple, aguanta todo lo que le eches. La comunidad lo empezó a ver como una base perfecta. El motor es prácticamente indestructible. Tienes un abanico de mercado aftermarket prácticamente interminable. Desde un sinfín de piezas para poder potenciar el motor y que aguante lo que le quieras echar, a kits de carrocería anchos para golpes, suspensiones e incluso turbo
tubos como mi cabeza de grandes. Es un coche que permite crear monstruos de más de 1200 caballos. Una auténtica barbaridad. Recordemos por ejemplo que Rubén Bolaños en su bicha lleva un 2JZ armado hasta los dientes. Preparadores como HKS, Top Secret o Bailside hicieron auténticas locuras con él. Y cada uno tenía su estilo, su propio sello. Y por supuesto, hablando de los 90 y hablando de Japón, tenía enemigos a su altura. El Nissan Skyline GTR 33, con tracción total y tecnología punta. El Mazda RX-7 FD, ligero, ágil y con un motor rotativo que sin duda hablaremos de él próximamente. Y un pequeño gran olvidado, el Mitsubishi 3000 GT, con tracción integral y dirección en las 4 ruedas. Pero el Supra tenía lo suyo, era un coche más simple, más puro, más directo. Y con el 2JZ se volvió imbatible en preparaciones. Por algo será. Te dejo un par de curiosidades que seguro que no sabías. El velocímetro de serie llegaba a 300 km por hora, algo rarísimo para su época. Su motor 2JZ GTE puede aguantar más de 1000 caballos sin abrir bloque, solo cambiando turbo e inyectores. En algunos mercados se vendió con techo targa desmontable, lo que lo hacía aún más deseado. Hay que decir que Toyota subestimó su propio coche, ya que los 280 caballos oficiales eran por normativa japonesa. Muchos daban de serie más de 320 en banco. Hoy en día, algunos Supra MK4 totalmente originales y de colección han superado más de 200.000 euros en subastas. Por desgracia, en 2002, después de casi una década de producción, Toyota dejó de fabricar el MK4. Las normativas de emisiones y la bajada de ventas hizo que el sueño terminara, al menos por un tiempo. Pero lejos de desaparecer, el Supra MK4 se ha convertido en un coche de culto, cada vez más buscado, más valorado y más mítico. El Supra MK4 no fue el coche más caro, ni el más radical, pero sin duda el más querido, porque no solo era un coche, era una plataforma de sueños, de proyectos, de historias. Era una leyenda que muchos conocimos en el cine, pero que muchos otros han tenido y tienen la suerte de poder tenerlo en sus propias manos. Y hoy, aunque ya no se fabrique, sigue siendo el coche soñado de muchos. ¿Y a ti? ¿Qué te parece el Supra? ¿Cómo lo conociste? ¿Te gustaría tenerlo en tu garaje? Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like, suscribirte y darle a la campanita si todavía no lo estás, y comentar qué es lo que más te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!